Muchas gracias por estar bienvenidos al círculo de Lectura Shock, la Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Hoy es nuestra reunión número 3 de este gran libro de 1964. Y para iniciar, como es costumbre, quisiera que cada uno de nosotros nos presentáramos, iniciando por mí, más, soy Rosa de Gamboa. Continuamos con... Bueno, yo soy Israel Llanos, como se llama. Eva Casares, su compañera. Yolanda, aquí estamos, como cada 8 días. Ahora nuestros amigos que nos acompañan virtualmente, iniciamos con el chico guapo. ¿Dónde? El que está a un lado. Samuel, ¿sí me escuchan? Sí. Ah, ok, es que hace rato no ignorado. Luego por La chica guapa. una de las chicas guapas. chicas guapas. Sí. Bueno, yo soy Carmen Ríos. Lamentablemente no me ha tocado ir para allá con ustedes, pero espero que ya muy pronto. Y aquí, hoy no me pudo acompañar mi hermana, pero ya luego estará aquí con nosotros. Y aquí está mi acompañante. Lamentablemente no puedo comentar la gran cosa. Saludos. Nos la saludas. Y un gusto que estés con nosotros. Sí. Lucy. Hola, ¿cómo están? Ya no te vemos, Lucy. No, porque anda aquí pasando mi hijo y no quiere que lo vean. Pero van a escuchar también a mi perra ladrar a todo lo que da. Así es que de repente si no me oyen es porque le quité para que no la oigan ladrar tanto. Bueno, no te preocupes, Lucy. Bienvenida. Soy un pajarito. Bueno, antes de continuar con o iniciar, mejor dicho, con la lectura de esta parte que toca hoy, no sé quién terminó de leer toda la parte que tocaba. Aparte de Carmen, que ya nos comentó que ya leyó todo el libro. Lucy, ¿tú en qué parte vas? No, pues, híjole, con mucha pena, pero en ninguna. No he empezado la lectura, entonces nada más los voy a acompañar un ratito el día de hoy. Pero bueno, pues ya, no sé qué más decirles. Bueno, Samuel, ¿tú ya sí terminaste toda la sección 2 de libros? Me falta el capítulo 10. Leí hasta el 9. Pero es que el 9 sí lo vi un poco. La última parte estaba muy compleja. Sí, así es. Precisamente por ese motivo, Isha, tú sí vas atrasado. Pues bueno, la verdad es que yo me he estado guiando ahorita con lo que ha subido Ruth, aquí por parte del círculo, en el blog, que yo me gustaría que lo consultaran. Porque incluso suben algunos videos de las sesiones pasadas, y está bien para ir viendo qué se platicó, pero no, todavía no los he alcanzado, pero en base a lo que leí en el blog del círculo, pareció interesante la parte de que ya el personaje se encuentra con una mujer. Yo creo que todas las novelas, las relaciones humanas, bueno, en este caso, pues, parece que es donde habla esta segunda parte, ¿no? Es que al momento de que meten en una novela una historia de amor, el amor, se le quita muchas veces el concepto de historia. Como que descansamos un poquito del tema político De hecho, y el sí. sistema dictatorial y ya estamos Se suaviza un poco ahí ya. Y volviendo al tema del programa de la lectura del libro, sí deseamos hacer una propuesta de que el día de hoy analicemos hasta el capítulo 8 máximo y le demos, en vez de terminar el día 12 de noviembre con el libro, terminemos hasta el día 15 para tener más tiempo. El 12 se supone que es la película, ¿no? Entonces el 12 es la película. Más bien,
el siguiente miércoles la Ah, película. sí, es cierto, que vendría Sí, y siendo- hasta ¿Puedes el poner el 19. El 19, sí. 19 es la película, Ajá. 12 Recorrerlo una semana para analizar. Serían más bien los 2 capítulos de la segunda parte para la La próxima semana. Porque lo que viene siendo este capítulo 9, yo sí ya lo empecé a leer, de hecho ya casi lo termino, y está, Como hay dijo mucho que analizar. La Samuel. letra, ajá, sí. La letra aparte está cursiva, bueno, en mi libro está cursiva, no sé en el de ustedes. Sí, también en el mío. En la página, bueno, yo estoy ahorita que Pero es que, a ver, mira, tengo yo segunda parte. 179. Pero es de la primera parte, dices. No, ya la segunda parte. En la segunda parte hasta el número. Donde empieza el capítulo 9. Aquí. No, pues yo todavía no termino la primera parte, ya no. Pero bueno, sí. Pero que es lo que él escribe, ¿no? Entonces, sí, la propuesta sería así, de que la siguiente sesión, hoy analicemos hasta el capítulo 8, y la siguiente sesión analicemos el 9 y el 10, y De la segunda parte. de la segunda parte. La tercera sesión ya podemos sí analizar creo que son 6 capítulos La tercera parte. de la tercera parte. ¿Qué opinan? Entonces llega al 9 la segunda y esta ya viene a ser la tercera. Esta viene siendo la tercera. Y ese capítulo primero. Ok, y ya con este terminamos, ya esta tercera parte. Sí, Ya no se ve tanto. sí, no es mucho. Ajá, sí. Estos son. Entonces, sí, la semana que entra serían los capítulos Serían como 90 páginas, más o menos 92. de la página, del capítulo 9 y 10, Ujú. de la segunda parte. No, digo, son como 192 páginas del último capítulo, de la tercera parte. Porque aquí tengo 133 y tenían 221. También tengo de la 225 a la 293. Pues apenas sí, pues, 80, estamos en la casa. 180. Aquí es la Entonces casa con más eso ya grande. terminamos. Estos son, digo, el número de tal. No. Entonces, ¿qué opinan, compañeros? Ujú. Sí, estamos de ¿Sí? acuerdo. ¿Están de acuerdo? Opino que sí. Lucy, ¿estás de acuerdo que le demos una semana más al análisis del libro? ¡Sí! Muy bien. Entonces, Prometo ya alcanzarlos. Sí, sirve que, bueno, nos alcanza una semanita más de reloj. sí. Y bueno, ya para iniciar en lo que viene siendo el análisis, entonces ya de los 8 capítulos de esta segunda parte, sí quisiera recordar un poco de la lectura anterior, en donde, que fue del capítulo 3 al capítulo 8 de la primera parte, y donde hablamos en la vida de Winston, cómo narra él su vida, en donde la describe confusa, porque no recuerdo, confusa en el aspecto de que no recuerda mucho de su niñez. Entonces ahí considero que a lo mejor al no recordar parte de su niñez, se vuelve como que no conoce una parte de él para sentirse como más completo, ¿no? En el capítulo 4 es donde nos habla de su trabajo, lo describe como en un ambiente hostil, donde las condiciones laborales pues dan mucho que desear, y a lo mejor pues considero que es un ambiente que se propicia para que todos ahora sí que estén todos contra todos. En el capítulo 5 nos habla un poco de la neolengua, en donde en una charla que tiene Winston
con un compañero de él que se llama Cine. Este personaje, estos dos personajes están como en una taberna, y ahí Cine le dice a Winston que el objetivo de la neolengua es acotar las potencialidades del pensamiento y estrechar el radio de acción de la mente. En el capítulo 7 vimos su encuentro con la prostituta, pues en cierta manera lo marca, ¿no? El capítulo 8 también nos hablas de la prole, en donde él en un principio lo ve como una especie de una esperanza de la liberación. Bueno, algo que quieran comentar ustedes de la lectura anterior. De la primera parte. De la primera parte, sí. Ahora sí, de la primera parte que Samuel, algo que nos quieras comentar tú que haya quedado pendiente para ti de la primera parte de este libro. De la primera. No, pues creo que sí le exprimimos todo ese día. No, es que, no. Yo noté el cambio ya hasta en la segunda. Cambio. Sí, Carmen, ¿no? ¿Sí me escuchan? sí, Sí. Ah, muy bien. Ok, bueno. Yo no pude participar muy bien en la primera porque como estaba en la calle se escuchaba muy raro, pero mi apreciación respecto al cuento, al libro, les decía, a mí me parece que es similar a las ideas que han existido desde antes de Un Mundo Feliz y ese tipo de escritos. Y a mí se me hace muy interesante toda esta parte en la que realmente el control social que están utilizando, de que los altos mandos le quitan su identidad a la gente para que no puedan sentirse parte de nada. Entonces no pueden sentir, por ejemplo, la iniciativa de levantarse en armas o de decir, no saben que es que esto es injusto, porque no tienen ninguna bandera que defender, vamos. Y está muy interesante, ¿no? O sea, cómo utilizan todos los sentimientos y pues todo un perfil psicológico para hacer que la gente sea controlable y no sea opción, pues que sean otros los que están en el poder. De tal manera que ni siquiera tienen hijos, o sea, ni siquiera eso les pertenece. Entonces, sí, realmente se me hace como un, un ensayo de algo, de una realidad muy horrenda, pero que pone muy realista, supongo, cómo sería una persona si no tuviera nada que le perteneciera, nada que defender, como contrario al nacionalismo. Sí, así es. Y bueno, Pero bueno, el análisis sí tiene que ver con el partido, los que están al interior del partido y también con los proles. Que esa fue la última parte que casi no habíamos comentado de que nos quedamos en la pasada sesión, era como Sí. que llegamos hasta ahí y sí. porque Winston empieza a salir con ellos, o sea, empieza a ubicar ciertas zonas donde se encuentran ellos, empieza a buscar en las tiendas del mercado libre, como le llaman ahí, objetos porque él trata de encontrar una identidad cultural o un pasado más bien, y empieza a investigar, ¿no? Entre la gente, entre los ancianos, inclusive no analizamos un poquito sobre la conversación que tiene con un anciano y trata de indagar con él qué es lo que recuerda anterior a la revolución. ¿O qué podría recordar que no lo puede hacer, sino que por eso anda en esa búsqueda de ayuda? ¿Verdad? De ayuda para Porque como era niño, él no comprendió que realmente a conciencia qué es lo que pasó o por qué llegó hasta esa situación, digamos, su forma de vida en el entorno donde vive, ¿no? Así es. Y creo que una de las cosas que ahí se analizan del mismo narrador, de Winston, a través del personaje, es que los proles no tienen conciencia de lo que están viviendo a nivel global, que se preocupan por cosas sin importancia, y él empieza a ver que sus necesidades
las necesidades de la prole no son las mismas necesidades que tienen el partido, sino que lucha por cosas insignificantes y por instintos que los llega a decir que son como animales, no tanto como personas que pueden razonar, la capacidad de reflexionar. Entonces digamos que sus demandas son casi como migajas, o sea, ahora sí que los ponen en un nivel de conciencia un poquito más muy bajo, un nivel muy bajo, ¿no? Ajá, entonces, claro que él se da cuenta que la manipulación es dentro del sistema del gobierno, pues, del partido, pero en todos los niveles, o sea, pero la conciencia está en ellos y sin embargo están en el doble pensar, ¿no? O sea, son capaces de tener inconscientemente que están manipulados, pero conscientemente lo están permitiendo. Sí. Y el prole todavía más. Quisiera que me permitan leer esta parte donde él le escribió, que es lo que dice. Mientras carezcan de conciencia de su fuerza, no se revelarán, y hasta después de haberse revelado no serán conscientes. Este es el problema, refiriéndose aquí precisamente a los proles. Y me regreso un poco más, donde dice que si hay alguna esperanza está en los proles. De haberla, tenía que estar en los proles, dado que solo en aquellas masas desamparadas que representaban el 85% de la población de Oceanía, podría hallarse el ímpetu necesario para exterminar al partido. No habría de corromperse por dentro, de existir enemigos en su interior, estarían impedidos de unirse, y ni tan solo reconocerse para una posterior acción común. Incluso si existía la legendaria hermandad, dice, si pudieran comprender el peso de su fuerza, no necesitarían confabular, les sería suficiente con realizar un movimiento brusco como un caballo que ahuyenta las moscas. De desearlo, aniquilarían al partido mañana mismo, naturalmente. Antes o después lo pensarán. No obstante, y pues ahí es donde me regreso al primer texto que leí, que si ellos desafortunadamente no crean esa conciencia, y que ese es el problema, ¿no? Que como lo hemos estado mencionando en las anteriores sesiones, nada que ver con la realidad y sobre todo con nuestro México querido, ¿verdad? Pero bueno, sí, no, nada de eso, pero sí, o sea, te das cuenta la visión a través del tiempo que él tuvo, y sobre todo me encantó de cómo al inicio, cuando él empieza a escribir, como diciendo, quiero escribir pero no sé qué hacer, no sé nada. Y cuando empieza a escribir y empieza a observar su entorno, y es como empieza a despertar esa conciencia. Y te das cuenta que en la actualidad y todos los tiempos es crear uno esa doble conciencia, la observación, el entorno, el plasmar, el externar, y sobre todo el investigar. Me llama mucho la atención, como decías tú, que se remonta más atrás. A ver, yo estaba chico, yo nomás recuerdo estos momentos de mi mamá, de mi familia, pero ¿por qué llegué yo a este punto? ¿Por qué yo vivo así? ¿Por qué mi mamá y mi hermana tuvieron que morir? O sea, ¿por qué se dieron las cosas así? El origen, o sea, ok, yo he aceptado todos estos años el llegar a estar aquí, mi vida rutinaria, hacía lo mismo siempre, veía las cámaras, pues ya mejor le buscaba el modo de que ya no me intimidaran tanto, pero era una cosa que así me lo impusieron y yo lo acepté, pero ahora ¿por qué? Y es algo que ya no me está gustando, y estoy investigando y veo que no es algo bueno. Tiene que todo el tiempo lo consideré que así era y así estaba bien, ¿verdad? Sí. Y más porque en la telepantalla les muestran estadísticas de que la vida es mejor ahora, ¿no? Ahora tienes un gramos más de chocolate. Pero ¿cómo era antes? ¿Verdad? ¿Cómo era antes? ¿Por qué? ¿En qué calidad o en qué te basas para decir que es mejor ahora?
¿verdad? Que es donde Pero empieza él es con los, así, por eso te digo, o sea, que él yo empieza me sus acuerdo, cuestionamientos. Porque por una parte me estás diciendo, la vida ha mejorado, pero tú volteas a tu alrededor y no tenemos las bases para resolver que no existe, por ejemplo, no sé, todo lo que está ahorita en deficiencia, ¿no? Todas las deficiencias que él ahorita está viviendo y que sus compañeros también lo están viviendo y que no se reflejan en la realidad. Y como lo que mencionabas de la prole de las mujeres, me imagino que te referías a ese momento donde él las escuchó y que va y se asoma y se estaban peleando hasta por las cazuelas. Dices, híjole, ¿qué tanto nos falta para ponernos igual? pero y son tonterías, siendo que si se unieran esas fuerzas las cosas cambiarían. Pero no nos cuestionamos, no vamos más allá de nuestra visión y esto, así está la situación y yo voy a pelearte por esta garra, ¿no? O sea, en vez de luchar juntas y para que no esté pasando esta situación así, ¿no? Lo que no reconocen las causas del problema. No se investiga más allá de reflexionar, de analizar, ¿verdad? Y bueno, ya entramos en la segunda parte en el capítulo 1, pues la verdad para mí siempre está bien bonito. Porque habla pues de amor. Ya suaviza un poco, mucho, suaviza mucho la historia. Me encantó cómo Julia se las ingenia para darle a Winston el papelito. Y más sorprendente fue cuando leí lo que decía el papelito. Te quiero. ¿O no? Sí, ¿verdad? Y bueno, lo curioso es que esta chica que es Julia, él pensaba todo lo contrario, pensaba que era de la policía el pensamiento, que ya lo estaba siguiendo, que ya lo iban a agarrar, que ya era hombre muerto, sí. que ya lo había, pues ya lo habían descubierto. Y cuando él descubre el mensaje, pues todas las cosas que él pensaba se le revuelven, como decir, qué tan buena era ella para disimular el que trabajaba en el partido y que quería pues manifestar más bien pues una necesidad de expresión, y ahí está. Sí, así es. Un pequeño espacio. Bienvenida Alejandra, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Alejandra. Hola. Hola Alejandra. ¿Nos escuchas? Alejandra. Hola Alejandra, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Bueno, parece que no nos escucha. Entonces, retomando este aspecto, sí se me hace muy agradable, ¿no? Cómo el autor nos lleva de este personaje Julia, que al principio nos lo pinta, nos hace creer que es un rival de Winston, y al final, oh sorpresa, no es un rival, lo está siguiendo, pero porque algo de él le atrajo. Entonces, de hecho, él cuando ve el papelito y dice, le te quiero, todavía como que no se la cree. Se la piensa todavía. Pero él es casado. Él es casado, pero bueno, más adelante, en el capítulo más adelante narra que pues ya no vive con su esposa, porque su esposa en realidad vivían como pareja, pero ella era como muy fiel al partido, y vivía como casi un sobrino. Sí, el problema es que se separaron y supuestamente el partido no permite divorcios. O sea, él no se puede divorciar de ella. Y bueno, ya vimos que la historia con ella es de que ella seguía fielmente las reglas del partido y una de ellas era de tener hijos. Entonces se convirtió como una rutina tratar de conseguir el embarazo, pero al final de cuentas él se dio cuenta que pues no era posible porque pues él sentía que el partido estaba, ahora sí que era como una benéfica al partido, no tanto a... Sí, yo creo que es donde coincide con esta nuevo personaje de esta chica, porque él dice yo del partido, y ella dijo yo también odio al partido. O sea, por eso como que se unieron y incluso se organizaban para verse en los campos, ¿no? Para enseñarnos ya en las camas, no sé. Así. Pues bueno, ella representa algo.
que al final, no sé si es un cinturón o algo que tal, Cinto rojo. que al momento de quitárselo es como romper con ese símbolo. Es un símbolo. Sí, es que el cinto rojo era de la virginidad. Ajá, entonces ella dice, yo rompo con eso y la manera simbólica pues, Es quitándose ese De hecho, instrumento. sí, de hecho aquí en el blog nos compartió unos padres a las... Lo extrañamos, maestro Gerardo. Extrañaremos. Sí. Esperemos que pronto vuelva a venir. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ay, Yubi. ¿Cómo es Alejandra? ¿Cómo está, maestra? Bueno, yo soy Alejandra. Bienvenida, maestra Alejandra. Mucho gusto. Bueno, Ahorita estamos, maestra, platicando sobre lo que viene siendo ya el inicio de la segunda parte de nuestro libro, la segunda etapa, y comentamos de que vamos a ver el blog, unos comentarios y lo que nos publicó Ruth aquí en la página del blog del Círculo, en donde pues hasta nos pone una imagen, ¿no? Que se ve ahí muy tierna, muy tierna. Cómo está ahí la pareja de enamorados. empiezan. Los actores que representan a Julia y a Winston. Pues apenas empecé ese capítulo, o sea, he leído como 2 o 3 paginitas porque voy como en la página 70 y ahí me dice, ¿sí me oyen, verdad? Sí. Ah, bueno, ahí donde yo empiezo a ver, esta foto de dónde es, ¿hay una película de esto? Sí, es la película. De hecho, la vamos a ver. De hecho, la vamos a ver el próximo 19 de noviembre, al final del análisis del libro, Ajá. a ver la película, para comparar el libro con la película. Ah, me parece estupendo. Esto, para esto sí tendría yo que ir allá, Sí. para ver la película. Vamos a compartir la película en la página de Facebook del Círculo de Lectura, por si usted desde a partir del link puede ver la película en su casa y comentarla también con nosotros, ya sea en el blog o también cuando estemos en el 19 de noviembre nos conectemos en la presencial, nos puede comentar lo que opina de la película. Ese día, ¿mande? Vamos a estar un ratito. El 19 no vamos a comentar. Perdón. Bueno, entonces sería en el blog, ¿verdad? En el blog. Sí, lo podemos publicar en el blog. Sí puede comentar en el blog o en la página del Facebook. Pero sí, ese día no va a haber transmisión como hoy. Sí, porque No se puede, porque como apagamos la luz y todo eso no se ve. No hay buena transmisión. Ok. Lo que pasa, yo creo que va a ser un noviazgo muy especial, ¿verdad? Porque como están tratando de terminar con la cultura, ellos tienen muy metido las ideas de que eso es sucio, malo, o sea, no es algo muy como nosotros lo vemos ahorita, usual. Entonces yo creo que va a ser un noviazgo muy fuera de lo común, por la relación que ya tuvo Winston con la anterior esposa o pareja que tuvo, y que no se entendieron porque parecía como una relación tipo máquina, ¿no? Más bien. Yo creo que es como un acto subversivo, ¿no? Porque Sí. estamos hablando así de una sociedad, o sea, totalmente controlada por un partido, totalmente una sociedad totalmente reprimida. El acto que hicieron ellos de unirse es un acto subversivo total, está en contra de lo que ellos están estableciendo en la sociedad. Es un acto subversivo, ¿no? Aunque sea de amor o de pareja o de lo que sea, pues sí, para mí se me hace como que es de rebeldía, subversivo, político. Ajá, sí, Como exacto. dice el libro, ¿no? Como dice el libro. ¿Puedes ponerlo en el blog, por favor, para leerlo? Porque el libro dice
Es que yo todavía no puedo hacer eso, no puedo hacer las cosas, poner el libro o veo la pantalla o pongo el libro, porque no lo sé. Pongo la pantalla. Esta es la liga del círculo de lectura. Se la puse. También puede ver el blog. Sí. Ajá. Y bueno, volviendo al blog, Ajá. ahí al final en el libro dice, su abrazo fue una batalla, el clímax de la victoria, un golpe contra el partido, un verdadero acto político. ¡Wow! Sí, es una forma de, ahora sí como hacer referencia, pero comparando, ¿no? Una forma de comparar De cómo el acto liberar, sexual, pues, sí, también, y de la cómo misma el acto presión y sexual con... significa eso precisamente, como un acto en contra del sistema que tanto tiempo los ha estado oprimiendo. Oprimiendo, sí. Y también recordemos que esta novela pues se escribió después de la Guerra Mundial, que se publicó en el 49, por ahí, y el autor me llama la atención porque leí un poquito también sobre el autor. Él también se fue a España, luchó, se formó en un partido, ¿no? Y luchó en la guerra civil española, clandestinamente casi pierde la vida por estar luchando en esta parte. Entonces, el escritor refleja muchas cosas de la sociedad de esa época, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, lo que vivió él porque él es realmente de la India, que es en una comunidad inglesa, donde nace, pues él vio mucha represión, ¿no? En esa época estamos hablando. Y lo curioso es que también pues, todo esto lo comparte Ruth en el blog, por eso digo, de alguna manera se invita a que podamos consultar el blog. Me parece muy atinado porque muchos podrían decir, bueno, ¿por qué en 1984? ¿No? Y ahí se publicó en el blog eso, ¿no? Esa parte interesante de los datos del libro que tenían que ver con la publicación en 1948, ¿no? De hecho, no sé si puedes poner el link de la liga que tuvimos. ¿De los limones? No, de los limones no. De La canción de San Martín o San Clemente. Pero, sí, San Clemente. ¿de este? Compartí del... Lo que yo veo también respecto de lo que decía aquí el maestro, de que sí fue durante la Segunda Guerra Mundial, porque hace varias referencias al Partido Laborista, a la Cámara de los Lores. O sea, es muy el sistema que había en ese entonces. Bueno, todavía hay las cámaras en Inglaterra, pero en ese entonces estaba como más oposición el Partido de Laboristas con lo de los Lores, que representaban pues el poder que había estado desde mucho antes hasta la Segunda Guerra Mundial, y era pues la representación de los capitalistas. Y habla mucho de los capitalistas y de los trabajadores, o sea, sí hace mucha referencia a ese tipo de cosas y las condiciones en que estaban los trabajadores en ese entonces, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que eran unas condiciones pues bastante duras. Sí lo veo. Eso lo vimos un poquito antes, ¿no? En el capítulo 8, me parece, que habla de todo eso. De hecho, el cuento es infancia, perdón. Sí, no, pero y lo que decía Rola hace rato me pareció muy interesante de la identidad, de buscar el pasado. Totalmente se la quitan, tratan de quitársela, como decía Yolanda, quitan su conciencia y la identidad la buscan. Por ahí también aparece en el libro algo importante: el que domina el pasado domina el futuro, decía también, ¿no? Tiene que ver cómo se comportan en el presente. El presente es totalmente autoritario, de vigilancia, de estrictos reglamentos. Entonces, a mí me remonta, ya llegando un poquito a México, porque me da mucha risa ahorita, pero en ese tiempo me dio coraje cuando Fox, me acuerdo, ese gran presidente según el cambio, en sus campañas decía que iba con los campesinos y que les iba a dar su tiendita y su bocho. Todos merecen su tiendita y su bocho, ¿no? Con los campesinos, ¿no? O sea, ya le está como diciendo, ustedes necesitan esto nada más y no pidan nada. Esa era su campaña, me acuerdo que es tan bonito. Entonces,
eso se refleja en eso, en perder su identidad. ¿Cómo vas con los campesinos a ofrecerles? Los campesinos quieren su tiempo, o sea, quieren su identidad, quieren trabajar sus tierras y todo eso, y sin perder su identidad. Y ahora lo que estamos viendo es eso, o sea, totalmente todo lo ven como lado comercial, como lado capitalista. Yo creo que eso es aquí un poquito lo que se refleja, ¿no? En una sociedad que no ha cambiado, ya no estamos hablando de México, estamos hablando de una sociedad occidental, digamos, que está en decadencia. Entonces, ya lo vemos desde ahí, o sea, desde una novela de 1948, por ahí así cuando se publicó, a partir de un testimonio. Yo la verdad es que es una novela muy social, muy humana. Yo la veo esta novela así, y que no he tenido así la oportunidad de meterme más, porque no le he dedicado el tiempo a la lectura, pero el día de hoy yo vine porque ya le empecé a agarrar un gusto, sobre todo por el tema, ¿no? Yo también lo que veo, como que van directos a, pues ahora sí, no, pero siento como a un brutalismo, porque quieren acabar con el lenguaje, los sentimientos, todas las cosas, el arte, por ejemplo, ya no hay arte, no hay nada expresivo, sino convertirse en poco menos que máquinas. Entonces sí creo que van hacia abajo, o sea, hacia abajo, a un envilecimiento, no, ya no son seres humanos. Así es, yo creo que sí controlan todo, o sea, sí hay artes, hay literatura, sí hay música y todo, pero todo está bajo una misma línea, que no sea subversiva, que no salga de los parámetros que ellos tienen para seguir controlando, precisamente seguir controlando. Es que de hecho, aquí mismo el libro nos lo dicen, ¿no? De que va a seguir habiendo Shakespeare, todos grandes escritores, pero al estilo del partido. Toda la literatura va a hablar acerca de lo que el partido quiere que hable. Todo condicionado. Sí, todo va a ser modificado. Ellos hablan de modificar, no de falsificar ni de cambiar. Que en realidad lo que se hace. Y es que cuando ya se forma un partido, en el caso, por ejemplo, un ejemplo de Trotsky, este gran chavo del Ejército Rojo, entonces todo, él, a pesar de que tenía por eso tuvo muchos conflictos, sus ideas sobre su partido y su forma de organizar la sociedad, él separaba el arte, porque el arte no tiene nada que ver es más allá de un partido, de un pensamiento político, y el arte va más allá. Entonces, si eran muy cerrados los comunistas en ese aspecto, si no escriben nada más de esto, entonces ya no entra como arte o te corremos del partido. Entonces, sí se llegó a controlar eso en el partido, y Trotsky también tuvo conflicto en ese aspecto porque sí lo manejaba como el arte esa parte, o sea, es independiente, sí, digamos. Sí. Incluso tenía muchas coincidencias con Breton, André Breton, del surrealismo, en México cuando vino a vivir aquí, que desafortunadamente aquí lo mataron, pero con Diego Rivera tenían esa parte, ¿no? Y se dividió, fue cuando conocemos la problemática que hubo con Siqueiros, que se dividió el partido con los trotskistas y los veganos, ¿no? Pero sí quieren dominar hasta el arte, ¿no? El arte, vamos a decir, el arte es universal, el arte es libre. De hecho, ahorita que mencionas así, como coartar, digamos, con el arte, y te das cuenta que no puedes, o sea, eso es muy independiente, es libre. De hecho, ahorita que se menciona a Trotsky aquí en la charla, después que tengan una oportunidad pueden comparar el aspecto físico de Goldstein, el personaje aquí de la historia, de la novela, con la de Trotsky. Parece ser que físicamente son muy parecidos. Y otro dato importante también de que en realidad Goldstein y Trotsky son apellidos judíos. Una referencia que es más obvia respecto a estos dos personajes que pueden ser muy similares es que el verdadero apellido de Trotsky era Bronstein, que es muy similar a Goebbels. Para que luego lo busquen y luego lo chequen. Más que nada el papel que está jugando ahí dentro del libro, que lo hace el malo, que es el que hay que estar contra de él por las ideas que tiene y todo, ¿no? O sea, cómo lo van
en el momento que mencionabas tú la semana pasada, en los minutos del odio, que cómo hay que darlo, pero qué curioso cómo también describe el impacto que se tiene, de decir, dentro del mismo odio, aunque los encienden, pero llegan esos destellos de comprensión. Él está ofreciendo esto, que es muy diferente a lo que nos están mostrando, como lo que decías tú desde la otra vez y ahorita. ¿Qué realidad me están planteando aquí? Que por eso es que a esa persona me la están presentando como nefasta, ¿no? En este caso. Y algo también. Lo que pasa es que nos tienen muy, como muy marginados, ¿no? Porque, por ejemplo, por un lado, esas son las expresiones que les permiten. Todas esas películas que menciona, que les pasan de mucha violencia, inclusive incitan a que ellos exterioricen, pero nada más en esos tiempos, porque ya en la vida cotidiana no les permiten ese tipo de expresiones. Hasta el rostro, lo están analizando hasta el rostro, como si me tengo que cuidar, o estoy tan acostumbrado, espero que no se note cómo está mi sentir, ¿no? Como las expresiones. Que no se note la expresión, ajá. O sea, cómo llegan a controlar hasta eso, porque si no ya te conviertes en alguien que, ¿por qué cambiaste de expresión? Tenías que ponerte una máscara y andar con ella siempre, porque al más mínimo gesto que hicieras, luego aparecía la policía del pensamiento. Ajá. O si no aparecía la policía del pensamiento, hasta los mismos hijos. Que eran los que delataban a los papás, ¿no? Sí, por sus conductas. Sí, y esta era una estrategia muy buena que tenían los del partido, ¿no? Porque ahí menciona de que a los padres se les educaba de la manera antigua, de tus hijos, apáchalos, cuídalos. Mas, sin embargo, a los hijos se les educaba para ser como tipo espías. Cómplices, sí. Cómplices. Cuando estaba leyendo esa parte me acordé del dicho de cría cuervos. ¿O no? ¿Qué dice? Sí, o sea, los mismos niños ya preparados para inclusive denunciar a los padres. Y que, bueno, es lo que te digo, nada que ver con la realidad. Luego mencionaba lo importante de los medios, ¿no? Todo que actualmente vemos eso, de manipular a través de los medios. Entonces eso ya se veía ahí entonces, porque al final son imágenes que les pasaban, ¿no? Y lo que hizo después la televisión, ¿no? Que es el controlador de imágenes y el educador de la sociedad. Entonces, ahora ya también es el internet, pero cuando no estaba el internet era la televisión, y ahí ya lo está reflejando, porque les están pasando imágenes maquilladas o las que ellos quieren, para que se acostumbren a esas imágenes. Lo que está pasando ahorita en la actualidad con nosotros es que la sociedad se está permitiendo que lo normal se convierta, que lo común se vuelva normal. O sea, ya es común que ya es común que vemos esto, ya es normal. Sí, o sea, simplemente las noticias, como eso, las noticias que... Eso ya se está viendo desde ahí, de las imágenes que decía la maestra. De la repetición continua. Lo que les están poniendo, ¿no? De canciones y de ideas y de imágenes, y es muy común ver la violencia, sí. Samuel, ¿quieres comentar algo? Pues es que eso que dices referente, pues sí, están desensibilizando a todas las personas, ¿no? Porque están acaparando todos sus sentimientos de esa forma. Como dice Ruth, o sea, te acostumbras tanto a ver la violencia en tu medio, que cuando ves que agreden a alguien, pues hay muchas personas que no les importa o pasan de largo. Hay unos experimentos de unos muchachos que los están asaltando. Y después de 50 personas, solamente uno fue el que lo roban. No te escuchamos bien, Samuel, lo comentaste al final. ¿No? No, a ver. Muchachos que se robo. Un robo y lo están grabando. No te escuchamos. Pero bueno, lo que ahorita estamos comentando acerca de la violencia nos lo plantea aquí Orwell desde el primer capítulo, en donde habla de que los niños de la señora que fue a arreglarle la tubería, estaban molestos porque no habían podido ir a ver las ejecuciones. Entonces eso ahí habla de que ya era un show, que era un espectáculo, que era una parte de la diversión o el entretenimiento familiar, y lo sigue mostrando todavía ahí. Y de hecho lo comentamos también la semana pasada, de que pues lo estamos viendo ahorita al prender las noticias, de escuchar o ver cualquier noticiero,
el tema principal son las notas amarillistas, en donde mataron, atropellaron, X. Pero cómo manipulan, por ejemplo, yo concuerdo con el maestro que estaba comentando del manipuleo de la información a tal grado que inclusive ya no es, por ejemplo, yo lo veo ahorita en comparación con lo que nos estaba pasando y que hicimos un comparativo de cómo se manejan actualmente las noticias. Como una noticia que es una mentira, porque ellos crean las mentiras, y a fuerza de irlas publicando, mentira tras mentira tras mentira, terminan convirtiéndose en una verdad, y van eliminando realmente las verdades. Pero esto, por ejemplo, en este caso a nuestro personaje, a Winston, lo hace dudar inclusive hasta de su cordura mental, porque llega a pensar que está loco, porque aparentemente la mayoría de la población como que se conforma, como que no se da cuenta de toda esta situación, es manipulada totalmente, pero está conforme. Él es de los pocos que hasta ahorita hemos visto como que él no está de acuerdo, no vive contento, siente que le falta algo. Él es el que empieza a investigar qué había antes, y él es el único que aparentemente se está dando cuenta de que esas mentiras pues son puras mentiras creadas, y no está de acuerdo en esa forma de vida, quiere volver a ¿cómo se llama? A experimentar, a practicar la escritura, la lectura, porque ya se están acabando las palabras, o sea, quiere minimizar las formas de expresiones verbales, a menos que sean las que ellos necesiten y ocupen, y todo esto hace que nuestro personaje se sienta como, pues a lo mejor él es el que anda mal, porque él sigue teniendo conciencia y deseos de otras cosas que pues el partido está muy lejos de proporcionárselas. Así es. De hecho, quería comentarles un parte de un texto de Ricardo Martín Ibáñez, en donde el título se llama Sentido de la creatividad en el mundo contemporáneo. Menciona él que para conjurar ese peligro, digamos, de no crear un mundo, para conjurar ese peligro en un mundo tecnificado, parcelado, se necesita que las capacidades creadoras mantengan fresca su iniciativa, sin la cual las programaciones rigurosas, la automatización y el cálculo preciso nos llevarían a una inhumana civilización de robots. Aquí la invitación del texto es de que hay que crear, hay que seguir innovando con base a lo que conocemos en la anterioridad, que es lo que estamos comentando, que es lo que fue descubriendo Winston, ¿no? ¿Cómo se llama? sí. Winston, es analizar el pasado para seguir creando y transformando lo que es o conducir nuestro propio futuro. O sea, el futuro depende de nosotros mismos y de cómo lo queremos recibir o cómo queremos proyectar un futuro, ¿no? Entonces, lo que nos invita aquí, y es lo que estamos viendo con relación al libro, que es el crear, analizarlo, nuestro pasado y seguir innovando y transformando lo que es nuestro futuro, que es como lo está presentando Winston aquí con la lectura de Orwell, ¿no? Sí, y Winston le preocupa mucho sobre el pasado, sí. Pero no sé si se fijan que Winston quiere hablar con Julia del pasado y le quiere preguntar, y ella no le interesa, No, ¿verdad? De hecho, no coinciden ahí en el pensamiento, ¿no? de hecho, hay una parte que me llama mucho la atención de que en esa escena que mencionas, Ruth, ellos están como en su refugio, ¿no? En el cuarto que tienen rentado del señor Charlton, o se diga, y él quiere explicarle, él empieza a hablar y ella como que no entiende, como que entiende lo que le conviene. Entonces hay una frase que sí me gustaría que conversáramos aquí, en donde él le dice, es que tú eres una... lo voy a leer. Sí. Rebelde, eres una rebelde de cintura hacia abajo, así dice el libro. Entonces, ¿qué opinan ustedes de este comentario? ¿Qué hubieran respondido Yo si creo fueran que Julia? es una rebelde, pero en el ámbito sexual nada más. Sí, Como es lo que se una- refiere. Porque aquí estamos hablando de una chica, pues es femenina, o sea, Sí. de que ella
sus instintos, ajá, bueno, su forma de manifestarse en contra del Más partido es en su condición de mujer, ajá, ¿no? Que no se puede pintar y que con ella sí se maquilla, ¿no? ajá, Que con ella no va a usar falda, no va a usar pantalones, ya se puede poner un vestido, que puede sentir todo el placer del mundo. más que nada la como sexualidad. descubrimiento de su feminidad, pero no como una liberación de pensamiento o más allá, ¿no? Como lo que Así se es. refiere. Y lo que busca es más que nada disfrutar el presente, o sea, no le interesa el pasado. Es que ella es más la joven. libertad en el Sí, presente así es. y no le importa lo que le vaya a pasar. Y no le interesa saber lo que pasó No, antes, ay, ni lo que va a pasar. ni lo que va a pasar. Ella disfruta su momento, su hoy, ¿verdad? A lo mejor es por su misma juventud, ¿no? De hecho, en el primer encuentro, me hizo también muy chistoso, porque habla de cómo Winston como que no la quería tocar porque le veía el cinto rojo, El de la Sí, liga pues, el de la liga antisémica. Y a veces la virginidad. La decía, es por esto, pues ahí va. Ahí yo me imaginé, ¿no? Como alguien que está queriendo quedar bien con una monja y no se anima, pues es por el hábito, pues ahí va. Sí, y de hecho, ¿Cómo lo describe él? en el blog del Círculo de Lectura, nuestro compañero que nos comenta mucho, Augusto, él dice que precisamente en esa época también, en los años 50, era cuando también había manifestaciones de las mujeres, de liberación femenina, y cuando surge precisamente el feminismo, sobre todo en Londres y en Europa, que se estaban ya pidiendo el voto. Pero más que nada como feminismo. Como feminismo, ¿verdad? Como feminismo, no una corriente liberadora como de género. O sea, es muy diferente. A ver, ¿sí? No como corriente liberadora de género, que como derechos, como sino como decir como que divido un poco lo que es yo como persona, como mujer, puedo decidir cómo vestirme, cómo actuar, pero no como con derechos más a fondo como se ha ido desarrollando a través de los años. ¿Sí me doy a entender? Sí, como derechos ya... Sí, ya como igualdad de género, como igualdad de género, sino más bien como mujer, yo puedo decidir, ándale, como liberación, ándale, empoderamiento como feminista, pero no como equidad de género. ¿Sí? Ya te ¿Sí? entendí. Sí, porque de hecho estamos hablando de que en los años 50 fue apenas cuando se le dio el derecho a la mujer del voto. Pero eso no quiere decir que las mujeres... Que no seguías, digamos, sujeta a decisiones del marido. Así es. Pero ahí lo que yo entiendo, bueno, según la novela, como se muestra Julia y como lo muestra Orwell, es de que la mujer, yo siento que Orwell dice, es que la mujer no tiene capacidad para comprender lo que pasa, como que todavía a la mujer en su condición de Julia no la deja que esté a nivel de Winston, ¿sí? En el nivel en que ella tiene que reflexionar y la pone como, bueno, tú eres de la cintura para abajo, ¿sabes? Tus intereses y ¿Cómo se le llama eso? O sea, todavía... Como que todavía no hay una igualdad en el género, ¿no? Pero es que también entendamos su época, o sea, realmente él se adelantó muchísimo. Sí, pero en eso no se ve. ¿Verdad? Pero ahí le falló, pero pues es como que vayamos viendo, ¿verdad? No. Sí, entonces Julia es como, pues es que no me interesa, a mí lo que me interesa es que no me interesa lo que pasa. Y a la vez como una joven, que no le da... En lugar de Homo sapiens, ahora así como cualquier otro ser humano que pueda tener esa capacidad de comprensión. Porque bueno, incluyó un personaje femenino para acompañar a Winston. Entonces, pero ese personaje femenino todavía no está a la altura de Winston. Su madurez su madurez social, digamos así, ¿no? En la capacidad de crítica al sistema totalitario, que es lo que están viviendo los dos. Sí. Eso es lo que yo le decía. Sí, se ve ahí, se ve como que se queda hasta ahí, nada más, ¿verdad? A ver, vamos viendo después, según el... Yo creo que son varias cosas. Una es que hay una diferencia como de 10 años entre Winston y Julia. O sea, eso ya es importante.
La segunda es la forma en que han sido educados. O sea, Winston por lo menos todavía tiene esa inquietud de saber qué pasó después, para qué va a pasar, más bien qué pasó antes para ver qué va a pasar después. Y Julia ya nació más dentro de esta revolución, formato, ya está más empapada. Yo creo que también eso es una gran diferencia. Ella sí pues acepta más eso de que somos iguales, el sexo es malo, todo eso como que lo da más por hecho que Winston. Entonces, yo creo que por eso también va a ser un poco, pues no sé qué vaya a pasar más con esta relación. De hecho, en esta parte de la lectura de la novela que estamos tratando, yo aparte de estos puntos de que veo que está un poco demeritada la mujer aquí, que la ve como una especie de que no conoce muy bien, como que veo a un Winston que quiere a través del personaje de Julia explicarnos un poco más allá de lo que son los ideales, porque aquí a Julia le desglosa sus ideas, sus formas de pensar, sus formas de querer actuar, tal cual se las va diciendo paso por paso. Y es muchas veces también una forma como de comunicarnos, ¿no? Estas son mis ideas, estos son mis ideales, por eso está esto, por eso quiero hacer esto, para que comprendamos más un poco cómo es la novela. Es que de cierta manera, como lo que comenta Lulu y lo que decía Ruth, precisamente como que él quisiera que ella comprendiera ese proceso, pero es muy cierto lo que nos dice la maestra. Ella, de inicio, es 10 años más joven. Ella está en una época que no le importa indagar más allá de lo que ve, y además ella está acostumbrada y acoplada a ese sistema. Si él lo estaba, siendo de que le tocó vivir de niño un sistema diferente, ¿qué se puede decir de ella? Para ella es lo más común y normal seguir viviendo así. Por eso cuando él le explica que le gustaría a él que ella comprendiera, pues ella no lo ve de esa manera. No lo veo tan digamos, misógino en ese aspecto, ¿no? Sino que al contrario, trata de mostrar el pensamiento de la época, porque ella como joven no lo capta o no tiene la misma visión que él. Entiende algunas cosas y como dice, pues a lo mejor en lo que ella, yo desde cuando que ya hubiera querido esto y esto lo veo inútil y vamos por allá a volar, ¿no? Está dispuesta a infringir todas las reglas. Ajá, pero le falta esa madurez. Ándale, o sea, le falta esa madurez para adentrarse y comprender más a profundidad, ¿no? Porque de hecho sí lo dice aquí, que qué objetivo tiene conocer los antecedentes, ¿no? Como que no le llama la atención, Sí, pero inclusive te conseguí la mejor ginebra, y se traje el chocolate que solamente en el partido interior come, ¿no? O sea, se traje, y son de infringir reglas. Pero a su manera. Pero no quiere saber por qué, o sea, cuáles son esas causas de por qué estoy infringiendo la ley, ¿no? Porque a lo mejor es algo que a ella de momento no le interesa. Samuel, ¿quieres comentar algo? No, pues es que eso que dices de que la edad sí es muy importante. Sí, ella creció dentro de la revolución. Se te va el sonido, se baja. ¿No? ¿No se escucha? Si quieres. Es que se baja. Te escuchamos al inicio y después ya no. ¿Ya? ¿Se escucha o no? Sí. ¿Ya? Que, como dice la maestra, lo que pasa es que Julia creció dentro de la revolución. Entonces todos sus valores están con el partido. Ella no tiene ideas propias. Tal vez ya fue educada. En cambio Winston, raíz. Otra vez no te escuchas. Si quieres mejor escríbelo. Sí. Es que se va bajando, no sé por qué el sonido. No sé. Sí, raro. Oh, ok. Julia, sigue las reglas del partido y... pero es... ¿Cómo? Ay, no. Otra vez, Que lo escriba. Me gusta, Ok. Él dice que es una doble moral, que cómo es posible que Julia pueda, de una manera tan maestría... O sea, ¿qué tal si lo pones ahí y lo leemos? Vamos a leer el comentario que hace mientras escribe Samuel. Sí, así es. Y los invitamos a que sigan el blog. Ya me contestó, mira. Dice
¿qué opinas sobre bueno, lo leo todo, ¿verdad? Sí. Dice, ¿qué opinas sobre la manera tan difícil en que se establecen los encuentros? Y él dice, de por sí, la sincronicidad y la simultaneidad son datos en la mujer para con el hombre. No me parece de pronto nada especial que coincidan de más Winston y Julia. Lo que sí es que los nervios de ella presagian otra cosa, toda vez que no es más que corrupción, según entiende o descubre Winston. Ya le pregunto, ¿tú qué opinas de la postura que mostró Julia? Dice, la falta de contacto sexual ya se viera en la Guerra Fría por el temor a contaminarse por la pareja y por la sugerencia conspirativa, ad hoc en este caso. Julia se revela ante Winston como plenamente promiscua, a pesar de pregonar lo contrario, tal vez en vista de atraer totalmente su atención y convivir con él sexualmente y aprovecharle para sus fines pro-feministas. Sí, porque pues, la lectura dice que ella empezó con el acto sexual a los 16 años, ¿no? Entonces, dice, ¿con quién te hace? ¿Con cuántos? Con muchos. Entonces, eso es lo que le gusta a Winston, ¿no? Que es un cuerpo corrupto. Entonces, ¿qué opinas de estas frases de Winston Smith? La frase que yo puse aquí, ¿no? Que es, ¿sabes? Odio la pureza y la bondad, deseo que no haya virtud en parte alguna de este mundo y que todo se corrompa hasta los huesos. Ay, Dios. Pues es una frase muy buena, ¿eh? Sí. Porque, bueno, que yo publiqué un libro con un amigos que se llama La Deslealtad, tiene que ver con eso. Desleales, de ciertas formas, no sé si se puede regresar tantito, y eso es en el aspecto de la pureza, la bondad. O sea, está tan marcada también como virtud que ya se vuelve así a veces insoportable, ¿no? Hay que corromperse de vez en cuando. O sea, y yo me refiero a la deslealtad, o sea, yo lo denomino ahí como deslealtad porque no debe ser leal totalmente a algo, es ¿no? que esa bondad y esa ¿cómo se llama? Esa pureza son de las que te dominan precisamente. O sea, son un punto clave para dominación que lo vemos mucho en las religiones. Que es lo que manipula a esas masas. Ándale, o sea, somos personas y por eso dice una corrupción, pero no es tanto que no es corrupción, sino es liberación, ¿no? De tus propias decisiones, de que tú libremente quieras actuar y que no pasa nada si haces algo. Eres un individuo. Eres una persona, tú decides, piensas, actúas como tú quieras, punto, ¿no? Esa es yo creo que es un grito, yo lo puse. De hecho, sí, de hecho hay una frase aquí en el libro que dice, se respetan minuciosamente las pequeñas reglas, se podrán infringir las grandes indebidas. Sí. O sea, cuídate de cosas chiquitas y adelante con lo demás. Y luego le pregunto, ¿el acto sexual puede ser un acto político? Y me pone, en el STEM mexicano, no ¿Sistema? Sé, sistema, okay. En el sistema mexicano hay una situación parecida en cuanto a la monja roja motuleña y el despertar del feminismo internacional a principios del siglo pasado. Dice que se extiende distanción, que se entiende distanció al hombre, que se entiende distanció al hombre y a la mujer, aparte la cuestión política correspondiente a la exigencia de igualdad de género concebida. O sea, aquí separamos un poco lo que es el feminismo y la equidad de género, que en este caso ella está presentando un feminismo, pero como equidad de género no se da. Así es, porque el feminismo de hecho es como el opuesto al machismo, ¿no? Ajá. Y no es tanto equidad de género. No es equidad de género. Es como estar en contra del hombre. No, y es como estar en contra de un sistema que tú como mujer decidas o sea, te permita decidir muchas cosas que tú quieres, hasta ahí. Y tiene también más trasfondo, pero ya como equidad es otro punto muy diferente. Se puede dar junto con el feminismo, pero... Se puede dar la equidad de género tanto con los hombres y con las mujeres unidos, ¿no? Como juntos, como masa. No separados. Aquí ya, ándale, ya como masa, como sociedad, como comunidad, todo eso, ¿no? Pero el feminismo, pues ya, digamos, compete exclusivamente de las mujeres, que claro, no quiere decir que no puedan apoyar los hombres, ¿sí? En decisiones personales. Así es. Bueno, continuando con lo que viene siendo nuestra
lectura para el día de hoy. Vamos al capítulo 6 de esta segunda parte. Pero antes de avanzar, Samuel, maestra, ¿tienen algún comentario ya para entrar al capítulo 6 de esta segunda parte? ¿No? No. Bueno, en el capítulo 6 ya se da pues un encuentro que sea muy corto con este personaje O'Brien, en donde un punto de vista, algo que me llamó mucho la atención fue cómo narra cómo es la evolución o el camino hacia la muerte de Winston. En la página 160 del libro, él dice ahí que Winston era, siento que era para Winston, O'Brien era para Winston como una especie de salvador, una esperanza de libertad real. Entonces, dice, la rebelión de Winston inició con un pensamiento que fue casi involuntario. Continuó con el diario y luego, después del pensamiento, pasó a la verbalización de la palabra al acto, y el último paso estaba en el ministerio del amor. ¿Qué opinan ustedes de estas etapas que nos narra aquí Winston, de lo que vendría siendo el proceso de su rebeldía hacia lo que lo iba a llevar? ¿Cómo se hubieran sentido ustedes desde ese momento en que empiezan a rebelarse y ya saben en qué va a acabar el proceso de la rebelión? ¿En qué va a terminar su acto de rebeldía en este caso? No sé si quieran que lo lea directamente de la página. Ahí lo estaba viendo aquí. ¿Es diferente? Bueno, las páginas. Dice, Sí, es en el capítulo 6, ¿verdad? es el capítulo 6, sí, concretamente. Y ya es... 6, desde no fue estar más de Cuando 10 entra minutos. O'Brien, ¿no? O'Brien y le insinúa que sí pues ya estaba, de hecho ya estaba vaporizado. Y en frente de una telepantalla logra dejarle su dirección, ¿no? Bueno, pues te invito a... De hecho, toma como referencia de que lo felicita, ¿no? Porque es un gran, pues no sé cómo dirá, escritor o traductor o redactor Del Times. del Times. Un modificador de la historia. ¿Vale? Un gran modificador de la historia. Un modificador de la historia. En donde le dice, pero estás usando unas palabras anticuadas. Ya salió el nuevo diccionario de la neolengua y lo invita a ir a su casa a que vea el diccionario. Entonces, pues, Winston pues, se siente soñado porque en realidad lo que él entiende es que lo está invitando para ver otras cosas, ¿no? Que utiliza el diccionario como pretexto para que puedan reunirse. ¿O qué opinas, Samuel? Sí, porque se supone que en esos tiempos no había manera de que obtuvieras la información de alguien más, si no era directamente, porque no había directorios ni... Digo, no te podías comunicar con nadie más que no fuera por el partido. Además, él se siente muy emocionado porque sabe que desde antes, en los capítulos anteriores, cuando veía a O'Brien, decía que se sentía afín con él, que había algo que lo hacía. No sé, apegado. ¿Por qué se baja tu volumen de Está raro, ¿no? No lo sé. Porque al final casi siempre de tus comentarios es cuando Le les baja perdemos. el sonido, Sí. sí, ya casi no te escuchamos ahí. Sí, así es. Se me hace interesante lo que está diciendo, pero sí, como se va alejando el sonido, se va bajando, Pierde. Sí, se pierden. así como, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Peso como el libro. Sí, así es. Sí, quiero irme metiendo a la computadora, pero no puedo por más. Entonces, lo que yo veo es que, pero también siente una cierta admiración Winston hacia este personaje O'Brien, porque sí detecta que O'Brien es muy inteligente y él piensa que O'Brien sí va a sobrevivir a las vaporizaciones, cosa que a lo mejor Winston no, porque él dice que sí ve que sea
es muy bueno, lo cataloga como que él sí está de parte del partido y como que le gustaría tener como más información con él, pero a la vez como que sí le da cierto temor porque sabe que no está de su lado, que está del lado del partido y además es un tipo muy listo, este personaje O'Brien. Eso es lo que yo creo que es Winston de él. Yo sentí que se metió, o sea, se fue a Guatemala para irse a Guatepeor. Porque, De hecho, porque como que la hermandad no tiene tampoco, o sea, también está destinado a obedecer ahí. O sea, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, hermano, te voy a decir lo que Está en hago. el mismo juego. de hecho, él se dio perfectamente cuenta aquí cuando en este mismo capítulo menciona como los pasos que acabo de decir hace rato, de que lo que le espera es llegar al ministerio del amor. O sea, él ya sabe en qué va a acabar su vida por andar en esas situaciones, o llegando, conversando y entablando relación con ese tipo de personas. Él se da perfectamente cuenta, no lo ve como algo de que, ching, pues pasó, o no me di cuenta, o no sabía. Bueno, todavía no sabemos el origen de Goldstein ni el libro, ¿verdad? O sea, nos quedamos ahí en ese capítulo. Sí. Pero la forma en como O'Brien le propone, ¿quieres entrar? Mira, o sea, de entrada ya eres hombre muerto y nadie te va a garantizar que te van a ayudar. Puedes, al final te van a torturar y puedes, inclusive decir que yo y que tú y quién sabe, pero nadie te va a ayudar. Entonces, ¿estás dispuesto? Entonces, nadie conoce a Goldstein, nadie sabe que existe la hermandad, somos una extensión, no somos una organización. O sea, le propone esa situación y yo me quedo. Eso lo trata en el O sea, capítulo 8. estás como en el partido igual, o sea, es una mismísima, es lo mismo, es la tortilla pero volteada. Y para mí no me dio ninguna... Es la contraparte nada más. Es la contraparte, pero dentro de un mismo sistema. De lo mismo. De una guerra entre ellos dos. Entonces no existe una solución de fondo, digamos. Al entrar en ese No es sistema, lo que él esperaba, digamos, como no. sistema liberador, ¿no? Para mí no, y no sé si Winston más adelante No, se lo exprese, sí. pero para mí también como no llego a esa parte del trasfondo de Goldstein, pero yo siento que hasta ahorita, así como va la lectura, pues dije, no, usted se metió, ahora sí que estamos en la misma cara pero volteado, ¿no? Sí, así es. Y no hay una solución de fondo a todo lo que es un sistema totalitario, que al final de cuentas lo que buscan es el poder, digamos. Sí. El poder de la izquierda. Nada el poder que de la ver, derecha. o sea, cambias de partido y sigue la misma gata revolcada. Sí, de hecho, porque cuando se da ahí la semana del odio, no sé si notaron esa parte que ya cuando están en el 6º día, está un señor, describe a un señor chaparrito, no sé qué tanto, que está muy eufórico diciendo que estamos peleados con Euroasia. Gracias. Euroasia, por lo tanto, está en contra de ellos. Entonces, en cuanto acaban de matar a no sé cuántos esclavos que tenían de esa parte de los enemigos, y de repente le dan un papelito a esta persona que está con la multitud y de repente dice, el papelito dice, no, ahora ya no estamos, ya es Euroasia, son nuestros aliados, estamos en contra de ¿quién eran los otros, Samuel? ¿Te acuerdas? Es que nada más aparece como más oriental. Ellos son Oceanía, que eran 3 rivales, ¿no? Eurasia, Ay, no. A ver, Oceanía. Sí. Con eso de que siempre hay guerra, pero nunca se Es da. que eran esos Oceanía, Son 3 superpotencias nada más. Asia Oriental y Euroasia. Oceanía, Asia Oriental y Euroasia. Sí, donde vive Winston y todos ellos es Oceanía, ¿no? Es todo Sí. lo que le llaman Oceanía. Y cuando no están en guerra con Asia, están en guerra con los otros, pero siempre están en guerra con alguien. Y realmente a la población no le consta que realmente ni siquiera estén en guerra. Eso hace la publicidad y eso de que distribuyen cosas y que su nivel de vida está más elevado, eso es pura falacia porque realmente a nadie le consta nada de lo que se publica. Sí, así es. El control y la manipulación de los medios, como hemos estado comentando. Y Ahí yo también- creo que...
Sí, adelante. Ahí yo creo que Winston tiene un privilegio en algún momento de poderse dar cuenta de las cosas, porque él es parte del sistema que modifica los datos. O sea, es como en algún momento se dio cuenta de que las cosas no iban bien. Fue porque, no sé si recuerdan que hay una parte de la historia donde dice que hace años, ¿otra vez? No, sí te escuchamos. Que hace años había tenido una evidencia física de que estaba editando una noticia que no era, que acababan de estar en guerra con ellos y que ahora eran sus aliados. Pero que en ese entonces no le tomó importancia. Ahora que ya lo vio diferente, si me hubiera tenido ese papelito, tal vez hubiera marcado una diferencia. El famoso hubiera. Pero que no papelito. Alejandra, maestra. Ese es justamente el detalle de lo que estaba mencionando Samuel, de que por qué Winston se entera de muchas cosas y por qué se ha dado cuenta de que son puras mentiras, porque él es el encargado, como quien dice, de ¿cómo se llama? De verificar, de hacer más esfuerzos porque esa mentira se difunda y a través del tiempo y de tanta difusión se convierte en una verdad. Por eso él está enterado de eso y la demás población no lo sabe, no sabe qué está pasando. Él rectifica, la palabra que utiliza el libro es rectificar, rectifica la historia. Y es que él empieza con esos detalles, como dice Samuel, al principio no lo advierte, pero ya que empieza a ver, por decirlo así, es el rompecabezas y que empieza a unir una pieza con otra, es donde ella dice, y es que por eso es que comentaban esto así, esta pieza va aquí y la va embonando, ¿no? Se empieza a formar bien qué es lo que de lo que se está dando cuenta de lo que es la realidad, digámoslo así, ¿no? Yo creo que ahí el personaje, bueno, retomando otra vez a Winston porque es más maduro por edad, creo que puedes pensar que, pues sí, tienes que llegar a la maduración con el tiempo, ¿no? O sea, de darte cuenta. Igual por eso Julia a veces no ve las cosas tan claras, porque es muy joven para darse cuenta de lo que sucede. Y Winston a lo mejor, no tanto porque sea mujer, sino porque es más grande, ha tenido más experiencia y le ha pasado más cosas, puede reflexionar acerca de ello. Y por el mismo aspecto, ¿no? De que Winston platica ahí la historia de que cuando empezó más o menos el partido a tomar posesión de la ciudad o de la comunidad donde radican, Winston ya tenía 10 años, entonces tiene un poco de antecedentes de cómo era la vida antes de Julia, sin embargo, no tiene nada. En este caso ya era una bebé. Sí. Y Julia sigue, pues lo único que conoce es las costumbres, las ideas, las políticas, ideales y lo que el partido les está dictando, lo que les está enseñando en ese momento. Y es volvemos a lo mismo, la rebeldía de Julia es a su manera, a su manera de ver la vida y de entenderla. ¿Algo que quieras comentar, Samuel? No, sí. Maestra. Bien, está bien. Bueno, no sé si... Vamos. Ahora hablando de Goldstein, no sé si leyeron también de la infancia de Winston, que hacen en ese mismo capítulo, en el 6. En el 7. Perdón, en el 7. En el capítulo 7 es cuando ella le dice a la chispa que recuerda. Entonces recuerda a su mamá y recuerda las penurias de la guerra y de que tiene que es donde empieza a decir mató a su mamá, casi me saca la lágrima porque dije, pobrecito. O sea, él tenía hambre y sentía que por ser el hombre y el varón de la casa, ¿no? Y de cómo su padre no hubiera, toda la historia de... Le salió lo machista. Entonces, eso es lo que empezó a recordar de su infancia, ¿no? Claro, y de la época en que vivió la guerra, que a lo mejor, quién sabe, el autor Orwell, como autor, a lo mejor lo vivió también y de esta manera es lo que mencionan, a él le tocó las etapas de la guerra y ahí lo manifiesta, ¿no? A manera de Winston y como dice, pues muy cruda, ¿no? Sí, la escasez de comida, el hecho de que pues tenían que compartir el pedacito que les tocaba. Por eso es que es muy realista. El chocolate que le roba a su hermana y bueno, o sea, y cómo fue que dejó de verlas, porque cuando él le roba el chocolate a su hermana, pues se va. Se siente culpable. Se siente muy culpable y regresa y ya no las encuentra. Entonces, sí, de hecho dice el libro, tal acto no modificaba nada, ni
consumiríamos chocolate, ni evitaría el destino de la niña y el de la mamá. No, qué triste, ¿no? Esa esta ¿Cómo lo parte sí describe me ella? hizo sentir, dije, ay no, o sea, no estamos muy lejos de la realidad todavía, Sí, porque muchas bueno, cosas dices. no nos híjole. ponemos a pensar en cómo la gente pues ha sufrido hambre todavía, ¿no? Y son necesidades tan elementales. Y la corta visión que nos provoca esa carencia para no ver y reflexionar como lo que decía él, somos masa, somos mayoría y todavía nos quedamos ahí, o sea, si pudiéramos esa mayoría reflexionar, analizar, en un rato se solucionaba el problema. De hecho, Pero no tenemos, por esa misma carencia tenemos, aparte de agregándole toda esa manipulación, no tenemos esa visión. Y lo Nos que cuesta dice- trabajo tener esa visión. Y lo que dice aquí de su mamá dice, dice, sus sentimientos le pertenecían, o sea, a su mamá. Dice, y no eran los que el Estado le ordenaba, o sea, eran propios. O sea, Ella defendía por su- instinto abrazaba a su hija, ¿no? la protección. Dice, sus sentimientos le pertenecían y no eran los que el Estado le ordenaba tener, ni habría pensado jamás que una acción ineficaz, sin consecuencias prácticas, careciera de sentido. Si se amaba, se lo hacía por el ser amado, y si nada había para darle, siempre se le podía dar amor. Eso se me hizo como ver la individualidad de su mamá. Como mamá y muy independiente muy del independiente sistema. de toda la realidad, ¿no? Estaba muy padre todo eso. Sí. De hecho, aquí... Pero eso es casi como otra vida, ¿no? Es otra vida en otro mundo con otra situación totalmente diferente. Y es lo que él no alcanza a conectar. O sea, cómo pudo haber pasado de esa vida, donde sí había sentimientos, donde él se acuerda de esa etapa, y de repente ya está ahora en esta otra situación. Pero cómo fue ese como empate o cómo se pasó de esto a lo que vive actualmente, es como que lo que no alcanza a saber, y la única posibilidad que le da es la de los proles, que dice que son tantos, pero desgraciadamente son muchos, pero son muy pues son muy ignorantes, no les importa nada, no están conscientes, no son conscientes, pero ellos son los únicos que sí podrían dar ese cambio, como lo que tú comentabas. Sí, lo que pasa es que para los proles, ellos les dejan tener sentimientos y emociones, es lo que dice Winston. O sea, los proles los dejan ser seres humanos, pero para el partido, al partido no le interesa lo que sientan, no le interesa lo que no les importa lo que hagan ni lo que piensan, De ni hecho, lo que sienten. Aquí Winston dice, los proles son humanos, dijo en voz alta, nosotros no lo somos. Son máquinas. Son máquinas. Ellos son máquinas cuando los proles, pues dentro de sus carencias y todo, son seres humanos. Y es que pasa igual. O sea, yo a él lo veo como punto de referencia. Un punto de referencia donde se dio el cambio de lo que se vivía antes y a lo que se vive ahora, que él es lo que nos está mostrando en el libro, ¿no? Hasta ahorita lo que nos ha mostrado es como un punto de referencia que investigó cómo se vivía antes, por qué las actitudes, como acaba de mencionarnos Ruth con su mamá, que a ella sus sentimientos van más allá del sistema, y cómo es lo que está viendo hasta ahora, cómo se vive o cómo había vivido él con el sistema, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ¿algún comentario final ya para cerrar, Samuel, maestra? Bueno, con Winston otra vez, cuando fue a casa de O'Ryan, creo que lo que le llamó la atención cuando le platicó de la hermandad no es tanto, ya ves que dice Ruth, como comentaste que era casi lo mismo, ¿no? Porque pues, le estaban ordenando ciertas cosas y él sabe que va a un fin, pero dentro de todo ese fin, lo único que tiene certero es que tiene la libertad de ser él mismo, o sea, de tener sus propios pensamientos. Creo que es porque se siente convencido de llegar a la hermandad, que puede obedecer lo mismo, pero con la certeza de ser, de tener esa individualidad. Pues claro, sí. Maestra, ¿algún comentario?
Pues nada, lo que yo pienso es que Winston quiere eso, o sea, tener su vida, tener una vida propia, porque no la tienen. Y por eso sí, como que en cierto sentido le gustaría hasta cierto punto ser prole, porque ellos sí tienen ese derecho, aunque son un cero a la izquierda para el partido, pero ellos sí pueden vivir como humanos, lo que ustedes decían. Bueno, entonces ya para terminar, sí quisiera a ver si tienen tiempo en la semana de buscar a ver si esto que les comento es verdad, que si en realidad hay un parecido físico entre Goldstein con Trotsky. Ah, ok. Y a ver, la semana que entra, ¿qué investigamos? ¿Qué averiguamos? Y para concluir, quisiera terminar con una frase de Carlos Fuentes. Esta salió en el periódico Reforma del 20 de noviembre del 2004, en la sección de Cultura, en la página 2, y dice: la lengua es nuestra manera de modificar el mundo a fin de ser personas y nunca cosas, sujetos y no objetos del mundo. ¿Cómo ven? Pues bueno, entonces la semana que entra vamos a analizar el capítulo 9 y 10 de esta segunda parte. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Pues bueno, muchas gracias a todos y nos vemos. No, al contrario. Gracias. Al contrario, Hasta luego. Adiós. Adiós. Bye. Bye. Adiós. Bye.